Dios le bendiga. Buenas tardes. ¿Quién vive? ¡Cristo! Santo Dios. ¿Será que está en la cruz? ¿Quién vive? ¡Cristo! Y a su nombre. ¡Gloria! Y su pueblo. ¡Victoria! Es lo que quiero que estén en la victoria del Señor. Dios le bendiga, Dios les guarde, mis amados. Para nosotros es un honor como familia, un honor como amigos, un honor como hermanos en Cristo estar aquí en medio de ustedes. Realmente nos unen lazos primeramente de amor, y luego el Señor ha hecho una gran familia de la fe. Así que esta congregación es parte extendida de lo que Dios ha colocado en medio de nuestro corazón. Dios les bendiga y Dios les guarde. Amén. También junto a mi esposa, también es un privilegio estar aquí. Y sabemos que lo que Dios va a hacer está en sus manos, porque conocemos que los planes del Señor son mucho mejores que cualquier plan, ¿verdad que sí? Los propósitos de Dios son propósitos eternos. Y que cuando nosotros descansamos en su propósito y cuando nosotros nos hacemos firmes en medio de sus planes, podemos ver cambios sustanciales en medio, no solamente de nuestra vida, sino de nuestra familia, de nuestra nación y por supuesto que de nuestra iglesia. Solamente Dios te dice hoy, es el tiempo donde tú me recibas. Es el tiempo donde el Consolador se pueda mover libremente. Y usted me dirá, no, pastor, claro que es así. Y yo le diré que sea el Señor el que te hable, así como nos debe hablar a nosotros, porque Él es espada filosa de dos filos. Así que si te habla a ti, me va a hablar a mí. Amén. Solamente yo le presto mi boca y mi voz, pero que sea su Santo Espíritu el que ministre hoy. Amén. Amén. Sea Él hablando, no nosotros. No es quién está hablando, es lo que Él va a decir. Amén. Que seamos nosotros en este tiempo prestos para oír, dispuestos para poner en obras, y que sea el Señor transformando nuestra vida. Amén. Así que Dios les bendiga y Dios les guarde, mis amados. Quiero comentarte que realmente cuando nosotros vemos la obra de Dios en medio de nosotros, en medio de su pueblo, en medio de su iglesia, vemos que muchas veces somos la misma iglesia la que paramos el mover del Señor. Somos nosotros, a través de nuestra postura, de nuestra manera, que interrumpimos el mover del Señor. Y usted me dirá, pastor, ¿eso no es así? Yo le digo, sí. ¿Sabe por qué? Porque todavía nos falta ser procesados por el Señor. Hoy hemos hablado de procesos. Hemos hablado que en medio de los procesos el Señor está. Pero muchas personas en medio de los procesos se olvidan del Señor. En medio del proceso dice, Dios verdaderamente no está conmigo, y por lo tanto sigue haciendo lo que Él entiende, pero no lo que Dios quiere. Descansar en el Señor es lo mejor que nos puede pasar. Pero muchas veces no nos pasa, porque como humanos tenemos que ver la solución. Nos ponemos como Tomás, ver para creer. Pero el Señor te dice, como has creído, seas bendecido. ¿Verdad que sí? Es la fe en medio nuestro la que Dios va a hacer que se potencie y que traiga bendición a tu vida y a nuestra nación. Amén. Hoy quiero hablarte de lo que Dios desea. Dios realmente anhela que seamos llenos de su Santo Espíritu. ¿Y sabes por qué? Porque Él dejó el Consolador. El Consolador, que es el que va a levantar a una iglesia viva, a una iglesia que pueda hacer señales y prodigios, porque eso fue lo que el Señor le encomendó. Mayores cosas harán, dijo el Señor, pero no por tu mano, ni por la mía, sino por el poder de su Santo Espíritu. Amén. Así que quiero que junto a mí
Leamos la palabra en Hechos 8, del 12 al 19. Y leemos la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el Evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres. También creyó Simón mismo, sí, porque hasta los brujos van a creer. Y habiéndose bautizado, estaba siempre con Felipe, y viendo las señales y grandes milagros que se hacían, estaba atónito. Cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron allá a Pedro y a Juan, los cuales, habiendo venido, oraron por ellos para que recibiesen el Espíritu Santo, porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. Entonces le imponían las manos y recibían el Espíritu Santo. Cuando vio Simón que por la imposición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, les ofreció dinero, diciendo: dame también a mí este poder, para que cualquiera a quien yo impusiera las manos reciba el Espíritu Santo. El Señor bendiga su palabra. Vemos cosas a través de la palabra, porque la palabra es la que nos instruye. Dice la palabra que el Espíritu Santo te va a guiar a toda verdad, pero que sea la palabra la que te instruya y que sea el Espíritu Santo que revele esa palabra a tu vida en este día. Fíjate que lo importante es que nosotros no podemos dejar de anunciar el Evangelio, no podemos dejar de evangelizar, no podemos dejar de llevar lo que tenemos que llevar, que son las buenas nuevas. Pero será el Espíritu Santo de Dios el que mueva los corazones, el que traiga transformación, porque el que da vida es el Señor. La palabra mata, pero el Espíritu vivifica, dice su palabra. Así que tiene que ser no solamente nosotros llevando la palabra, sino el Señor actuando en medio nuestro para que sea esa punta de lanza que traiga a aquellos que están muertos a la vida eterna en Cristo Jesús. Amén. Pero ¿qué sucede? Que es la misma iglesia, a través de los pastores, del ministerio que Él coloque, de sus líderes, que orarán por la iglesia para que el Espíritu Santo sea derramado sobre cada vida. Pero también habrá algunos que querrán comprar eso. Y eso no se compra, mi hermano. Dios lo da al que le place. Dios lo da sin retribución alguna, sino que lo da porque Él ama y por eso Él ha dado un consolador. Déjame decirte que el mismo Dios, en el tiempo de la iglesia primitiva, Él engendró a su iglesia, porque hasta ese momento era la sinagoga, era donde estaban todos los sacerdotes, donde estaban los levitas, pero es en el tiempo de la iglesia primitiva, después que Él es arrebatado, que esa iglesia es enviada ¿a dónde? A Jerusalén, a Judea, a Samaria y hasta lo último de la tierra, ¿cierto? A partir de allí nace la iglesia, que somos tú y yo, que somos ese cuerpo, que Pedro bien dice que somos piedras vivas, pero seremos piedras vivas donde se levanta la iglesia cuando estemos conectados al Espíritu Santo de Dios. Amén. Porque si no seremos piedras, pero piedras frías. Dios nos está llamando a eso. ¿Sabe cuál es el gran dolor en Europa? Que los grandes catedrales, las grandes iglesias, hoy día ya no son iglesias. Hoy día son o centros de lectura, café de lecturas, de libros, o son bares. Porque se ha enfriado tanto, se enfrió tanto, que lamentablemente el Espíritu Santo no está allí. Dice la palabra del Señor que en medio de la inmundicia el Espíritu Santo no va a morar. Así que cuando Dios derrama de su Santo Espíritu, Él espera a una iglesia santa y pura
que esté permanentemente buscando su rostro, para que de esa manera pueda crecer y crecer en gloria y en victoria. Pero llega el tiempo, mis amados, donde la iglesia se enfría y lamentablemente empieza a hacer de las suyas. Y de las suyas es lo que quiere, pero no lo que el Espíritu Santo le dirige. Y empieza a caer en las obras de la carne y no en los frutos del Espíritu. Se aparta del Espíritu y se enfría la iglesia. Dios quiere tener una iglesia viva. Cuando Dios preparó a esa iglesia, Él mismo la engendró. En ese tiempo, al derramar de su Santo Espíritu, nace una iglesia que verdaderamente no había señales ni prodigios como los que empezaron a ver repartidos, no por el Señor, porque ya el Señor no estaba en medio de ellos, sino por medio de sus discípulos. Aquí vemos a un Felipe, hombre que era presto para oír al Espíritu Santo, porque este mismo Felipe fue el que fue arrebatado para encontrarse con el etíope. Y así necesitamos ser nosotros como iglesia. Aprender a escuchar la dirección del Señor. Aprender a escuchar lo que el Espíritu Santo demanda. Y poner por obra lo que Él está colocando al frente. Yo no sé cómo ha sido tu vida. Yo te puedo decir cómo ha sido la mía. Para muchos, de repente, ostentar cargos importantes es lo mejor. Ser director de empresas, ser vicepresidente de empresas, ser dueño de empresas es lo mejor. Y déjame decirte que yo estaba allí, pero de allí el Señor me arrebata para servirlo. Y a pesar de que yo decía, Señor, te voy a dar nada más el 10% de mi tiempo, hoy realmente le dedicamos 90% al Señor y 10% a trabajar. Y usted me dirá, o sea que trabaja poco, no trabaja por mucho más, pero con un gozo que no nos quita nada. Con una alegría que nadie te arrebata. ¿Saben por qué? Porque le entregamos la agenda al Señor. Un día, mi esposo y yo, dueña de una franquicia exitosa, decidimos entregarle la agenda al Señor. Y la agenda del Señor, wow, como te atrapa. Pero son tantos los triunfos en el Señor que uno ni se acuerda de todo éxito que pudiste haber tenido en tu vida secular. Para nada. La posición de hoy no la cambio por la que pude haber tenido en el pasado, siendo verdaderamente lo que Pablo decía. Pero para eso, mi amado, tienes que entregarle tu corazón al Señor y dejar que Él mueva tu gente. Por supuesto que yo veo aquí evangelistas, pastores, maestros, pero tienes que entregarle la agenda al Señor. Tienes que entregarle el tiempo al Señor, pero sobre todo tienes que dejar que el Espíritu Santo se mueva en medio de ti, porque Él es el que te va a guiar al plan perfecto que Dios tiene. Amén. Déjame decirte que en este momento el Señor bautizó con el Espíritu Santo a la iglesia. Él la llenó con el Espíritu, Él la ungió con el Espíritu, y de allí en adelante empezaron a mostrarse las evidencias claras, porque empezaron a mostrarse las señales y prodigios como nunca antes. Es decir, que una iglesia puede mostrar la evidencia del Espíritu Santo, claro que sí. Y si no lo ves, debes conectarte al Señor, porque a veces las cosas espirituales se disciernen en lo espiritual, porque el que está en lo material no va a ver nada de lo espiritual. Y eso no quiere decir que el Señor no se esté moviendo en medio de tu iglesia,
simplemente que tú no estás en sintonía. Necesitas estar en la sintonía del Señor para que veas lo que Él está haciendo, para que veas cómo Él se está moviendo. Lo dijo Joel, que cuando el Espíritu Santo llegara, habría algo evidente, y era que los viejos soñarían sueños y los jóvenes verían visiones, y eso lo estamos viendo como nunca antes. Antes veía visiones, ahora tengo sueños, y entendí, Señor, ya no soy joven, me está llevando al otro lado. Amén. Pero gloria a Dios, gloria al Señor. Siempre tengo que venir con la para escuchar, pero Dios es bueno. Amén. Solamente, amado, a través del Señor usted va a poder experimentar maravillosas liberaciones, maravillosas cosechas de almas, como nunca antes. Y eso lo va a hacer el Señor. ¿Sabe por qué? Porque este es el tiempo donde el Señor necesita que la iglesia se posesione en el lugar correcto, pero sea llena completamente del Espíritu Santo. Porque es el tiempo, mis amados, como dice la palabra en Isaías 32:15, hasta que sobre nosotros sea derramado el Espíritu de lo alto, entonces el desierto se convertirá en campo fértil y el campo fértil será como un bosque. Así va a ser. Bien lo decía también Isaías, que el pequeño vendrá a ser de miles cuando el Señor derrame de su gloria. Por eso Él dice, levántase y resplandezcan. No es el tiempo de estar allí, ni apagado, ni apartado, ni con temor. Es el tiempo de que tú te revistas en poder y en autoridad. Porque esa palabra que decía Isaías era, cuando venga el Espíritu Santo, lo que una vez fue un desierto estéril, se va a convertir en campo fértil. Una porción de tierra muerta que de repente va a rebosar con frutos. Y esta es una cosecha no temporera, va a ser una cosecha que crecerá como un bosque, y ese bosque vendrá a ser tan grande, que va a inundar a Venezuela. Es el tiempo de creerle al Señor. Es el tiempo de entender que aún en medio del desierto va a habitar el juicio. ¿Sabe por qué? Porque el Espíritu Santo te va a llevar al juicio, no importa el desierto en que estemos. ¿Vivimos en Venezuela un desierto? Claro, hay muchas situaciones para muchos. Muchos estarán enfrentando desiertos en este día. Muchos estarán transitando bajo el calor inclemente del desierto. Muchos sentirán tal vapor en sus pies por la situación en la que están viviendo. Pero Dios te va a vivificar. Dios te va a dar consuelo a través del Santo Espíritu de Dios. Solamente cree al Señor y aprende a apropiarte de Él, porque de esa manera empezarás a dar fruto, no serás más estéril, serás llamado aquel que tiene mucho, pero mucho por cual bendecir, mucho por el cual intervenir, mucho por el cual interceder. Dios espera en este tiempo que tu corazón se convierta como esas madres que aprovechan para bendecir a todos sus hijos, para amamantar a todos sus hijos, porque Dios no quiere que usted traiga a nadie al mundo y no tenga cuidado de él. Dios quiere que usted sea uno, pero uno como Él es, contigo y conmigo, que tiene cuidado de nosotros. Pero eso solamente lo va a hacer el Espíritu Santo del Señor, porque Él va a convencer, nos va a convencer de todo pecado, de justicia y de juicio. Dios es correcto y su obra es la que siempre va a permanecer. Mi pregunta para mí, para ti, en este tiempo, ¿qué estoy haciendo con lo que Dios me está dando? ¿Qué estoy haciendo con el Espíritu Santo? ¿Realmente me estoy apropiando de lo que Él me está dando? ¿O estoy viviendo como quiero vivir?
o estoy caminando conforme a lo que yo tengo entendido. Dios no quiere que tú camines hoy solamente con el entendimiento, sino que tengas la sabiduría para entender que es el tiempo de levantar un pueblo, que es el tiempo de avivar un país, que es un tiempo de caminar, pero para eso tiene que ser piedra viva. No puedes estar allí. Oh Señor, la estrategia de hoy, de muchos, es entretener una iglesia. Y eso lo que hace es secar. Convertir una iglesia exigente, que reparte aplausos por el show, y si no se va inconforme. Déjame decirte, yo prefiero que la palabra sea la que vivifique, que la palabra sea la que fortalezca, que la palabra sea la que alimente, pero también sea la que incomode, sea la que exhorte, porque de esa manera nosotros podemos ser tomados por el mismo Señor. No es el tiempo de pensar como nosotros creemos. Lo maravilloso del mover del Espíritu Santo es evidente en medio de la iglesia primitiva. ¿Qué tenemos que aprender nosotros de ese libro de Hechos? ¿Qué cosas tenemos que apropiarnos en medio de todo? Dios se mueve en medio de tu fe. Dios camina en medio de tu fe. Si tú crees en el Señor, dice la palabra que verdaderamente serás salvo. Pero cuando tú buscas ser lleno del Espíritu Santo, comenzarás a dar fruto, y fruto en abundancia. De eso te ha provisto el Señor. Mi pregunta es, ¿has vivido caminando y movido por el Espíritu Santo? ¿O te están moviendo tus emociones? ¿O te están moviendo tus necesidades? Dios quiere moverte hoy, pero en la dirección correcta. Así que yo le doy gracias a Dios por todos los pastores y por las iglesias que hoy no han perdido la oportunidad de compartir el Espíritu Santo en su casa, porque han entendido que eso es lo que necesitamos para mover a la iglesia al avivamiento que requiere, para que lo que era campo árido comience a dar fruto, y lo que sea de fruto sea tan grande que sea un bosque. Santo es el Señor, santa su palabra. Tenemos que apropiarnos de eso, porque el Espíritu Santo, amado, va a encender a cada uno de nosotros, va a encender a cada uno de nuestras iglesias, y va a encender a nuestro país, que si la gente lo ve desde los cielos, pueda ver que hay un gran candelero en Venezuela. Y usted me dirá, ¿es eso posible? Déjame decirte que a comienzo del siglo había una iglesia en Azusa, en Estados Unidos. Y esa iglesia, lo que el pastor hacía, ¿sabe qué era? Buscar la presencia de Dios. Y aunque daba una palabra, se metía a orar debajo del púlpito. Y dice la noticia de aquel entonces, y la puedes buscar, que llamaban continuamente a los bomberos, porque le decían, miren, allá hay una iglesia que está en fuego, que está en llamas. Y cuando llegaban los bomberos no había ninguna llama, era el fuego del Espíritu Santo que estaba en esa iglesia. ¿Qué quiere decir eso? Fue la única vez, no, ha pasado. Cuando la iglesia del Señor entiende que debe estar unánime y juntos, como decía la pastora Carmen, y entiende que en medio de tus prisiones no estás solo, porque estás con el Espíritu Santo del Señor, como estaba José, como lo predicaba la pastora a primera hora, entonces podrás entender que una iglesia unida está en el fuego del Señor. Y donde está el fuego del Señor, amado, el enemigo no puede, ni siquiera puede extender la mano,
porque Dios mismo guarda a su iglesia. Dios mismo lo guarda. ¿Te podrás imaginar si pudiésemos entender eso? Y ese campo estéril, y ese terreno estéril, viniera a ser uno que da fruto. Yo me imagino que tú has visto alguna foto que después de un fuego donde todo se ve quemado, al poco tiempo que caiga una pequeña gota de agua en ese lugar, es más, en el esfuerzo de apagar el fuego, siempre queda empapado ese terreno. Y al poco tiempo empiezas a ver los brotes. Empiezas a ver los brotes. Y lo que antes era un campo, y lo que antes era un bosque que fue destruido, cuando busca la llenura del Espíritu Santo, que es como esa agua, empezarán a salir los brotes y empezará a salir el brote. Y lo que era campo estéril vendrá a ser que dar fruto, y aquel que da fruto vendrá a ser un bosque lleno. Que eso sea sobre nosotros. Que cuando vean desde los cielos con tantos satélites, vean a Venezuela, no como estaba en estos días, completamente negra y una que otra lucecita cuando hubo el gran apagón, sino que cuando la vean sea llena de luz, pero no de luz artificial, sino de la luz del Espíritu Santo. Que vean el fuego, porque sí creo que esta va a ser tierra de avivamiento. Que Dios nos está preparando. Dios nos está preparando, pero necesitamos entender que Dios quiere que nos movamos en la llenura del Espíritu Santo. Lo primero que te quiero decir es que todo creyente del Señor está llamado a moverse en el Espíritu. No es que todo creyente va a la iglesia a compartir y hablar. Está bien que usted venga a compartir y hablar, mi amado, pero este no es un club. Este es un lugar para crecer. Este es un lugar para alimentarse. Este es un lugar para que usted venga domingo a domingo y le diga al Señor: dame el pan nuestro de cada día. Y no tiene nada que ver con el alimento, sino con la palabra que te sustente por ese tiempo y para siempre. Dios te está llamando a que te muevas en medio de todo, porque en medio de todo Dios va a hacer que grandes cosas hagas a través del Señor, a través de su poder. Porque el mismo Felipe, cuando él estaba allá, dicen que los espíritus inmundos salían dando grandes voces y muchos paralíticos y cojos eran sanados. Y eso es un fruto del Espíritu Santo, el don de la sanidad. Cuando él caminaba lleno del Señor, no se podían contener los espíritus, salían huyendo. Y eso me recuerda cuando veía al Señor, ¿qué hacían? Dando grandes voces, salían huyendo. Los profetas siempre decían: vive Jehová, en cuya presencia estoy. Estaban llenos del Espíritu. Pero antes se le repartía a uno que a otro. Pero después que el Señor fue tomado y fue llevado a la presencia del Padre, el Consolador vino para que su iglesia reposara en poder y en autoridad. Es para ti y es para mí, amado. La llenura del Espíritu te va a permitir ministrar con poder. Te va a permitir reprender lo que tengas que reprender. Necesitas creer la palabra. Necesitas apropiarte de la palabra. Necesitas buscar la presencia del Señor. Porque cuando tú tienes la presencia de Él, entonces el poder de Dios estará contigo. ¿En medio de qué? En medio de la oración. ¿En medio de qué? En medio de tu evangelización. ¿En medio de qué? En medio de la enseñanza. Dios estará contigo. Y por supuesto que vendrán señales y prodigios. Y por supuesto que veremos el mover del Señor. Porque la palabra es clara.
Bien dijo el Señor: ir por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura. Y aquel que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Amado, Dios te pida a que te muevas, pero que bautices al que tenga que bautizar. No te manda a que tengas que esperar tanto tiempo. A veces la gente comenta que tiene que pasar por todo. Es cierto, tenemos que aprender en la iglesia del Señor. Pero cuando vemos la enseñanza del etíope con Felipe, que quería ser bautizado, él no le dijo: tiene que pasar por 7 meses y tiene que aprender. ¿Qué me impide ser bautizado? Solamente que creas en el Señor. Sé que es importante aprender la palabra, porque la palabra es la que sustenta tu creencia, es la que va a sustentar tu fe. Pero deja que sea el Señor el que se mueva. Permite que el Señor se mueva en medio de cada uno de ustedes y verás grandes cosas, verás grandes cambios, verás señales y prodigios de la mano de los servidores de Dios, porque tienen al Espíritu Santo para obrar con poder. Amén. Amado, el movernos en la dimensión del Espíritu Santo es creer, crecer y ser bautizados por Él. Esa es la etapa en la cual nosotros vamos. Necesitamos creer, pero necesitamos crecer para poder entender lo que Dios tiene, y Dios lo va a hacer. Vale, que Dios lo va a hacer. Dios lo va a hacer. No hay nada que pueda ser comparado como la llenura del Espíritu Santo. Yo no sé cómo fue tu experiencia. En mi experiencia me tuve que detener porque iba manejando. No podía ver. Por el gozo, entre llanto, gozo, alegría, tenía tantas cosas en mi corazón que no podía entender lo que Dios estaba haciendo, pero era de tal manera que me tuve que detener a la orilla y disfrutar ese tiempo. Y a veces la gente dice: ¿lo puedes hacer en medio de una oración? Claro, mi esposa lo recibió el mismo día que yo. Ella lo recibió allí, ella se quebrantó, se gozó, pero de lo que ella tenía, yo todavía no lo tenía. Porque tenía que entregarle todas las áreas a mi Señor. Porque todavía tenía estructuras en mí que no permitía el mover del Señor. Fueron como 2 semanas después. Y yo todas las mañanas le decía: Señor, pero ¿por qué no sentí lo que ella sintió? Porque ella fue quebrantada de una manera, y aunque yo tuve emoción, no sentí lo mismo. Y vale que el Señor me lo dio. Así que no hay fórmula para el Señor. El Señor, cuando te lo da, te lo da. Amén. En medio de todo, Dios te lo va a dar. Confía en el Señor, y Él lo que quiere es que tú te muevas en la llenura de su Espíritu. No que estés apartado. Porque Él lo que espera, amado, es que esa llenura transforme tu vida. Él lo que espera es que en medio de esa llenura usted pueda ser transformado. Porque nadie que es lleno del Espíritu Santo puede seguir viviendo como vivía siempre. El que es tocado y transformado por el Señor comienza a cambiar. Lo que era importante empieza a ser invertido. Empieza a cambiar todo. Y lo que tú tenías como prioridades hace quizás unos años atrás, hoy día cambiaron. No es solamente que Dios te ministre. No es solamente que Dios te hable. Es que permita que Él te toque y que Él te transforme, porque Él te está llamando a dar fruto, y fruto en abundancia. Dios quiere transformarnos, amado. Ahora, mucha gente dice: ¿es bíblico anhelar el Espíritu Santo? Claro que sí. Pídalo. Pídalo continuamente. Si siente que todavía no está lleno del Espíritu,
Pídalo. Porque a pesar de que tenga usted aquí al pastor orando y puedan venir hombres de Dios que les es dado el ministrar y que muchos hablen en lenguas, usted no va a hablar en lenguas si usted no está preparado. Si usted no tiene el corazón abierto, déjenme decirle que por más que sea, puede venir el mayor avivamiento y no lo va a ver. Así que usted tiene que anhelar que Dios sobre su vida. Anhelar ser lleno del Señor. Anhelar que Él obre con poder. Porque aquel que ha sido llamado va a ser ordenado. Si yo soy llamado, voy a ser ordenado. Pero si yo nada más vengo porque es una moda, déjame decirte que por la misericordia de Dios, Dios puede obrar con poder. Porque donde tú pienses que no eres herramienta del Señor, serás herramienta poderosa si estás dentro de los propósitos de Dios. Pero déjame decirte también que muchas veces venimos, pero no estamos dispuestos a ser transformados. Queremos la bendición, pero no queremos ser transformados. Queremos tener todos los beneficios de ser un hijo de Dios, todas las bendiciones, pero no las obligaciones que conlleva ser ese hijo de Dios. Dios quiere usarte. ¿Y de qué manera? No sabe cómo. Dios quiere usarte. Dios quiere obrar con poder. Dios quiere en este tiempo que su Santo Espíritu venga sobre tu vida y tenga la posibilidad de llenarte de tal manera que los dones sean revelados a tu vida, tan visibles que muchos lo vean. Porque Dios así lo ha querido. Aún para los que adversan al Señor, les será visible. Así como estaba Simón, el brujo. Cuando él vio que por la imposición de manos era repartido el Espíritu Santo, él quedó impactado. Dice la palabra que estaba anonadado, asombrado. Mis amados, y es que es de asombro lo que Dios puede hacer. Es para asombrarnos, pero para gozarnos, para disfrutarlo. Dios quiere, amado, que sea un don que tú recibas, pero no por obra humana, sino que sea por la obra del Espíritu Santo. Amén. No es un don que se aprende, ni es un don que se compra, es un don que se da. Y es Dios el que lo puede dar, pero Él necesita transformar tu vida. En el nombre de Jesús, así sea. Así sea. Es una promesa que Dios me ha hecho para todos nosotros. Dios prometió, porque decía en los postreros tiempos, su Espíritu Santo será derramado. Bien lo decía Joel. El tema es, será derramado. Pero será derramado para aquellos que tengan el corazón así, dispuestos a recibir eso. Porque si muchos vienen con el corazón dispuesto a recibir, Dios lo llenará hasta que rebose. Pero si tu corazón está así, por más que derrame, no vas a retener nada. Nada vas a retener. Nada. Dios quiere en este tiempo que usted pueda moverse para recibir el poder que viene de lo alto, el poder que viene del Señor. Porque bien lo dijo Él, para que recibáis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Poder que viene de lo alto. Y pon tu corazón y no lo presentes como aquel que no está dispuesto. Dios quiere que usted reciba poder. Dios quiere que usted reciba los dones del Espíritu Santo. Dios quiere que usted sea testigo en todo tiempo. Y si sea el momento de que usted hable en lengua, hablará en lenguas. Pero esa es solamente una de las manifestaciones. No es la única. Para usted ser lleno del Espíritu Santo, usted podrá dar muestras de que el Señor lo tiene. ¿Sabe por qué? Porque si
sanidad que usted imparte, ahí está el Señor. No es por ti, es por el Señor. Y si usted tiene el don de administrar correctamente, también es del Señor. Si a usted le entregan un bolívar, el bolívar ya no vale nada, pero Dios lo hace multiplicar, imagínate tú. Cuando usted dice que Dios le entrega algo y usted no solamente logra lo que tiene que hacer, sino que puede impactar más, Dios le está mostrando que es su Santo Espíritu el que está obrando a través de él. El don de la administración es la perfecta, el don de servicio del que sirve, de aquel que está allí. Pero nosotros queremos los dones principales, el que ministra, el don de lengua. Esos son los que queremos. Amado, reciba el que Dios le dé. Amén. No hay dones pequeños ni grandes. Todos los dones lo que quieren decir es que está lleno del Señor. Amén. Esa llenura del Espíritu Santo es una experiencia maravillosa y te debe motivar siempre. Te debe motivar siempre. Solamente conforme a la palabra, los que imponían manos y recibían el Espíritu Santo, wow, muestra el poder de lo que el Señor hace. Pero lo que el Señor te dé, quiero que lo mantengas, porque es necesario permanecer en el Espíritu Santo para que ese poder sea manifiesto. Y usted me puede decir, pastor, ¿y en algún momento de la Biblia hubo alguien que recibió y después no? Yo te puedo decir, rey Saúl, Dios le movió el corazón y profetizaba, pero llegó un tiempo en que él se apartó de él. Así que el Espíritu Santo se puede apartar del creyente. Si hay en él vida de pecado, si hay en él vida de desobediencia, allí no obra el Señor. Él se aparta. Para Saúl, su decisión equivocada lo llevó a resistir la obra del Espíritu Santo, pero también a tener un rebelde espiritual. Que eso no sea sobre nuestra vida. Que la dureza de la mente no te resista a la presencia y a la obra de Dios. Es necesario que tú permanezcas, pero sobre todo que tú seas obediente al Señor. Debes ser obediente al Espíritu Santo. Si usted está atento a Él, déjame decirte que el Señor te habla. Audiblemente te habla. Y si no, va a usar aún los corazones de piedra para hablarte. Aún a los niños para hablarte. Solamente que tengas oído para oír. Y un corazón dispuesto para vencer. Apocalipsis 2:11 dice que el que tiene oído oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia, porque el que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. Dios sabe a qué nos está llamando. Así que para escuchar al Espíritu Santo es necesario que usted esté en su presencia. Es necesario que usted le busque. Es necesario que usted busque su rostro. Porque el Señor conoce nuestras obras. El Señor conoce cuando tus obras son de amor y de fe. Pero también conoce cuando eres tibio y no valiente. Al Señor nadie lo engaña. Dios te está llamando en este tiempo a que lo obedezcas, a que le escuches, a que estés atento con Él. Y cuando Dios te hable, actúa. Cuando Dios te haga llamado, actúa. Porque déjame decirte que se va a cumplir. Esta mañana comentaba
la pastora Joa, de que la persona trataba de dar un salto para apartarse del camino. Y eso me recuerda al juego de Monopolio. Otra vez te vas a 2 sin cobrar 200, a comenzar de cero otra vez. Y usted piensa que en su inteligencia puede hacer lo que usted quiera, pero Dios te va a volver a llamar a Go para que vuelvas a comenzar de nuevo. Y cada vez que tú pienses que vas más vivo que el Señor, Él te vuelve a llevar allá para que comiences de nuevo. Porque la obra de Dios no la va a detener nadie. La obra de Dios va a hacer que usted crezca conforme a la mano de propósito. ¿Sabe cuándo me gozo yo? Cuando personas de gran edad, que son mayores, aceptan al Señor. Y después que aceptan al Señor me dicen, mi mamá era cristiana. Y no sabe la cantidad de años que mi mamá oraba. Mi mamá estaría contenta de saber que yo acepté al Señor. Yo digo, claro que está contenta. En la presencia del Señor, su oración no cayó a tierra. Que lo único es que tú te perdiste los mejores años. Los años de gozo delante del Señor. Los años de victoria de la mano del Señor. Sufriste todo este tiempo, pero Dios quiere que usted busque su presencia. Es necesario entender el papel del Espíritu Santo en medio de nosotros, en medio de nuestra oración, en medio de nuestro accionar. Es necesario. Su presencia te va a guiar. Su presencia te va a equipar. Su presencia te va a fortalecer. Su presencia es la que te va a dar la palabra. Su presencia es la que te va a llevar a toda verdad. Y tu presencia te va a llevar de victoria en victoria y de gloria en gloria. Solo así lo podrás ver. Ha de cumplirse y se va a cumplir. ¿Sabes por qué? Porque es el Señor que va a traer. La iglesia del Señor debe moverse. La iglesia del Señor debe entender que no es solo porque yo quiera orar por un hermano que él va a recibir el Espíritu Santo. Dios tiene poder para transformar y mover corazones, pero la persona tiene que estar dispuesta. Porque en ese momento puede sentir la emoción, puede sentir los escalofríos, como la gente lo experimenta, puede sentir el llanto, puede experimentar el gozo, puede experimentar lo que sea, pero si su corazón está así, no está dispuesto a recibir. Cuando usted tiene la vasija preparada, Dios la llena y no sabe cuánto. Un poco de la llenura del Señor te puede alcanzar para toda la vida. Pero una llenura constante te va a dar un ministerio fuerte, victorioso y glorioso. Que el Señor sea obrando en tu vida. Mis amados, es el tiempo de disponer el corazón. Es el tiempo de entender que para que seamos una iglesia cualquiera, hacer una iglesia victoriosa, hacer una iglesia poderosa en el Señor, tenemos que aprender a recibir al Señor y a preparar nuestra vasija para que sea llena. Pero antes que nada, debe ser quitado de nosotros todo problema, toda distracción, toda contaminación. Porque a veces venimos también a la casa del Señor y todavía tenemos la traza que viene del pasado. Cosas que no ha soltado y que por eso el Espíritu Santo no se llena o no se pega a ti. A veces la gente me dice, pero eso es posible. Yo, claro, eso es como el teflón, que dicen que al teflón no se le pega nada. Así pareciera. Porque de repente tu vida está tan llena de pecado que tienes una coraza que parece teflón y el Señor nunca se va a pegar. A veces la gente me dice, pero ¿cómo puedo ver que Dios se puede mover en medio de mí? Si a veces veo milagros
pero pequeños milagros. Pareciera que Dios obrara, pero nada más como para mantenerme ahí atento de venir a su casa. Pero ¿cómo le puedo entregar todo el corazón todo el día? Y te digo, muchas veces son por los procesos que tienen que vivir, por el crecimiento que tienen que tener. Porque en medio de una crisis de alma, Dios se puede vaciar para quitarte la crisis. Pero Dios también te puede bendecir quitándote el alma. Pero a veces no te quita el alma porque necesita tenerte ahí atento. Necesita tenerte ahí orando. Necesita tenerte buscando su rostro. Pero si tú estuvieras crecido lo suficiente como para anhelar la presencia del Señor continuamente, déjame decirte que el alma viene y el alma se va. La necesidad viene y se va porque no se puede pegar. ¿Sabe por qué? Porque la presencia del Señor está contigo. Pero a veces las cosas tienen que pasar porque tú necesitas buscar todos los días su rostro, buscar ser lleno todos los días. Que este sea tu tiempo, que este sea tu momento, y que si el Señor ha de obrar en medio